¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Esta semana un juez dio un hachazo a la política de movilidad de transporte, quizá la más importante de nuestra época. Dijo no a la línea 7 del Metrobús. ¿Cuáles son los argumentos que quienes presentaron el amparo tienen en su cabeza para detener esta obra que no solo afectaría su detención a la Ciudad de México, sino que en realidad afecta a muchos otros proyectos de Metrobús que están rondando en el resto de la República? Pero sobre todo, ¿qué tiene en la cabeza el juez que concedió ese amparo, dice él, para detener la obra de manera definitiva? Porque va a acabar afectando, insisto con lo que dije primero, el principal proyecto de movilidad de transporte de la Ciudad de México y del resto del país. Hoy vamos a hablar de este amparo, la línea 7 del Metrobús, y qué es lo que sigue. ¿Realmente van a detener esa obra? Comenzamos. Para hablar de esta obra de Metrobús en una de las avenidas más importantes, quizá la más emblemática de la República Mexicana, la avenida Reforma, tengo aquí pues a quienes de un lado y del otro han estado aportando argumentos a la discusión, como esta edición aquí en Espiral. Les voy a pedir que se presenten. Comenzamos con Gustavo García. Gustavo, bienvenido a Espiral, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Ricardo. Soy vecino de Miguel Hidalgo, ciclista, abogado, y en este caso me toca estar del lado de aquellos vecinos que manifiestan la preocupación, coadyudan con la Academia Mexicana de Derecho Ambiental en este juicio de amparo que da mucho de qué hablar. El viernes se otorga la suspensión definitiva y hoy por hoy estamos todavía tratando de interpretar y entender las consecuencias que esto va a tener para el proyecto de Línea 7, que lamentablemente no conocemos mucha de la información que todavía hay sobre este proyecto. Este es un programa muy de coyuntura, ¿no? El lunes salió el amparo, así es. El viernes se otorgaría o no la suspensión definitiva. Tú vienes por el lado de los vecinos que se oponen al Metrobús en Reforma. Que nos oponemos a la manera en la que se está ejecutando esta obra, ¿no? Si el juez da la suspensión definitiva, habrán parado para siempre esa iniciativa. Es probable, es probable. Le doy ahora la bienvenida a Javier Treviño. Javier, me da mucho gusto tenerle aquí en Espiral. Gracias por la invitación. Pues sí, el tema es la línea 7 de Metrobús. Yo he venido trabajando este tema desde hace 10 años en ITDP, que es una ONG de movilidad. El Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, y desde hace año y medio estoy como consultor independiente. Pero el tema lo hemos trabajado desde hace muchos años y valdría la pena decir que este proyecto es parte de una demanda o de una propuesta general sobre el tema, sobre metrobuses, BRTs, las siglas de Bus Rapid Transit, desde hace muchos años. O sea, esto, si bien el proyecto lo impulsa el gobierno del DF, la propuesta integral de un sistema integrado de transporte basado en buses viene desde hace muchos años. Y Tú eres defensor de la línea 7 en Reforma. Defensor del sistema de transporte público, sí. Y concretamente estás en contra de la decisión del juez. Estoy en contra de suspender un proyecto porque está por cuestiones de implementación. No voy a defender la implementación del gobierno del DF. Pero digamos, sí o no, estás en contra de la decisión del juez. Estoy en contra de suspender el sí, claro. Muy bien. Le doy ahora la bienvenida a Arnoldo Matus. Arnoldo, me da mucho gusto. Muchas gracias, Rafael, y gracias por la invitación. Yo soy el director de Resiliencia de la Ciudad de México. Y por lo tanto, en la construcción de la estrategia de resiliencia, el tema de movilidad. ¿Qué es resiliencia? Resiliencia es cómo nos adaptamos, sobrevivimos y crecemos o generamos bienestar ante las tensiones o los principales riesgos que puede tener la ciudad. Esta es una asociación que se dedica a la resiliencia. Mira, esto salió de la Fundación Rockefeller, que creó la iniciativa de 100 ciudades resilientes a nivel global. La Ciudad de México compitió y ganó uno de los lugares de esas 100 ciudades, compitiendo con otras 1000 ciudades. Aquí salimos adelante a como dé lugar. Exactamente. ¿Y tú estás a favor o en contra?
Yo estoy a favor de que se haga la línea de reforma. De hecho, identificamos en la estrategia de resiliencia la enorme necesidad de seguir ampliando el transporte público y sobre todo también la red de Metrobús con otros transportes públicos. Pero sí, totalmente a favor de que se implemente la línea. Le doy la bienvenida a Jonás Vázquez. Él está aquí en su calidad de experto en comunicación, es que nos dirá si el debate público anda por buen camino, ¿no, Jonás? Me da mucho gusto. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Saludo al auditorio. Jonás Vázquez, fundador, hace 4 años de Comunica la Ciudad. Yo llevo 10 años haciendo comunicación sobre temas que tienen que ver con la ciudad, sobre asuntos de desarrollo urbano, de transporte, de movilidad, de calidad del aire y cambio climático. Bueno, ¿se ha comunicado bien el proyecto de la línea? Creo que una de las más grandes carencias de los proyectos importantes en términos de ciudad es todavía, lamentablemente, en muchos sentidos, la comunicación. Recuerdo que tuvimos algún diálogo cuando el corredor Chapultepec y dijiste más o menos lo mismo. Aquel proyecto tuvo problemas de comunicación, este también, el gobierno no está sabiendo comunicar. Me parece que el gobierno, y ese es uno de los argumentos que me parecen clave, el gobierno tiene a sus clientelas y atiende a sus clientelas cuando se trata de estas cosas y tristemente pareciera que los usuarios de la ciudad o los habitantes de la ciudad todavía no son una clientela del gobierno. Bueno, no sé si yo quiero ser clientela del gobierno, por cierto, porque veo cómo las tratan y no sé si quiero que me sumes. Me refiero en términos de que no. Te entiendo. No. A ver, vamos a exponer, por favor, con la mayor generosidad a quienes no entendemos bien la disputa, primero la jurídica y luego pasamos a la de política pública e incluso a la disputa política. A ver, concretamente, Gustavo, ¿qué reclamaron los vecinos? ¿Por qué fueron a ver a un juez, le tocaron la puerta y dijeron, oye, para esta obra? Principalmente porque no hay información, Ricardo. Al día de hoy no se conocen los documentos básicos, ni el proyecto ejecutivo, ni la memoria descriptiva. Apenas a cuentagotas empieza a salir en el portal del Metrobús ciertos trazos de ruta, pero en esencia la batalla jurídica al día de hoy es un tema de legalidad. Oye, ¿y no hay información o no la tienen disponible o no la quieren entregar? No la hay. Y cuando la pedimos vía solicitud... Pero no la hay, probablemente nunca la hicieron. ¿No? Es que hay mucha obra que no tiene. Es que tiene que existir. ¿Cómo empiezas una obra? ¿Cómo licitas sin tener un proyecto ejecutivo? Hoy por hoy yo quisiera preguntarles a los que aquí nos acompañan si conocen siquiera el proyecto ejecutivo del Metrobús Línea 7. ¿Qué constructor lo está haciendo? Hay quien está licitando es una constructora que está haciendo el carril confinado, pero hay otra parte muy importante que es para nosotros el ingrediente más preocupante, que es la concesión del espacio público para publicidad, que se traduce en 898 marquesinas, 898 espacios publicitarios, que no es una licitación, no es un concurso, es un permiso que se llama PATR. ¿Y a quién se lo dieron? A una empresa, a un conglomerado internacional en materia de publicidad francés, que va a pagarle al gobierno de la ciudad como contraprestación 1,073 pesos por cada marquesina. Perdón que te pregunte, ¿no? ¿Estás hablando de Thalys? JCDecaux. JCDecaux, no tiene nada que ver con la francesa Thalys. Que yo sepa, no. ¿Y por qué le entregó así las marquesinas? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué 898 espacios publicitarios? ¿Por qué 1,073 pesos por marquesina? ¿Por qué algunos son anuncios luminosos? Y ya a poco se necesitaba tanto espacio publicitario para ejecutar una obra como la Línea 7. A ver, yo trabajo, mi oficina la tienes en la esquina de Reforma y Flores Magón. Okay. Para llegar al metro necesito hacer 20 minutos caminando, el metro Tlatelolco. Podría hacer 17 si voy a Garibaldi, probablemente me asalten en el camino. Los que trabajamos ahí llevamos esperando mucho tiempo la llegada de esa parada y del Metrobús, porque nos va a conectar con la ciudad. Déjame ahora preguntártelo como usuario. ¿El tema de las marquesinas es suficiente para dejarme sin Metrobús? No, creo que el tema más bien tiene que ver con la protección patrimonial de Paseo de la Reforma, los monumentos y todo lo que tiene que ver con la Ley Federal de ¿Los monumentos son más ¿no? importantes que yo, usuario? Pues creo que tenemos que hacer una ponderación entre el usuario de transporte público, la protección de monumentos, espacios históricos y la tala de árboles. Talar 640 árboles, obstruir las visuales de monumentos a cambio de un transporte público que no está bien justificado desde nuestro punto de vista, ese es el debate, ¿no? Vamos del otro lado, Javier. Reforma es una avenida muy bella, casi como Mazarik, pero en grandote. Y en efecto, pues 2 carriles confinados con un camionzote ahí me la va a fear.
Yo lo quiero mantener bonita por el turismo, por el gusto que me da cuando voy manejando verla así o cuando voy en bicicleta. ¿No te parece que debió haberse trazado por otro lado la ruta del Metrobús? Bueno, Reforma, digo, es bonita y además de ser bonita, tiene un papel fundamental en el crecimiento económico, en la generación de empleos. Estimamos hace 4 o 5 años, la demanda potencial del corredor entre Martín Carrera, si es que se conectan la población de Ecatepec a Martín Carrera, el potencial entre Martín Carrera y Santa Fe. Y el dato... O sea, el Metrobús iría, si no se suspende, desde Martín Carrera hasta Santa Fe. No, lo que le hicimos fue una estimación de dónde está la demanda. ¿Hay demanda de ese corredor? Si es que se conecta Martín Carrera con el Estado de México. Y el resultado que nos dio entre Santa Fe y Martín Carrera fueron 650,000 pasajeros al día, lo cual es muchísimo. Pero eso afea un poco Reforma, ¿no? Sí, 650,000 pesos desde Martín Carrera. 650,000 pasajeros que vienen a la avenida, no sé si la fean, pero pues, por supuesto que una avenida viva es una avenida llena de gente. La pregunta es cómo queremos que se muevan esos 650,000 pasajeros al día. ¿Hoy cómo se mueven? Hoy vienen casi todos, muchos vienen en microbuses desde el Estado de México. Que no pasan por Reforma. Generalmente van en Dios Verdes y se conectan con la línea 3 del metro o la línea 1 del Metrobús y se conectan y llegan a Reforma por otro lado, pero hoy no pasan por Reforma. A ver, pero te tengo aquí, es que lo estoy diciendo un poco de broma, pero lo quiero decir ahora más en serio. Yo he escuchado muchas veces a vecinos que dicen, no me pongas aquí una estación de metro porque me la vas a fear, porque va a haber puestos de tacos y de hamburguesas y pues gente que no anda en coche, no es gente bonita. Sí, mira. Entonces me la vas a fear. Y la verdad es que ese argumento está todo el tiempo. Por eso hago la broma de, a mí me gusta mucho Mazarik, ¿por qué no la continué por Reforma? Y la verdad es que sí es una disputa casi de clase esa. Pareciera que sí. Digo, ahorita Gustavo argumentó 3 cosas distintas: árboles, patrimonio y el tema de los anuncios. Bueno, publicidad. ¿Cuál de los 3 es el importante? ¿Con alguno coincides? Sí, en general. Pero ¿Con cuál de los 3 argumentos coincides? Yo no sé, ¿no? La cosa es que no tengo la información detallada sobre los anuncios, ¿no? Pero es cierto que no está claro el proyecto ejecutivo. Eso sí es cierto. ¿Que no está claro el proyecto ejecutivo? Los detalles del proyecto ejecutivo no los conozco los detalles, pero en general... ¿Conoces el proyecto ejecutivo? Sí, o sea, el proyecto, no he tenido el plano de construcción de la obra, si a eso te refieres, pero claramente está publicado en la página las secciones por cada tramo, tipo en Misterios, lo que se va a hacer en Reforma, y en la otra parte de Reforma de Chapultepec está público desde hace rato en la página de Metrobús. El proyecto ejecutivo detallado no lo conozco porque no tiene sentido conocerlo. ¿Ha sido omisa la autoridad en materia de transparencia? Para centrarnos en el primer argumento de Gustavo. Yo creo que siempre hay mejoras que se pueden lograr, por supuesto, pero digo, es claro, tú te metes a la página de Metrobús y hay información disponible para el público en general, como bien lo señala Javier, o sea, puedes entender el trazado de la línea del Metrobús en Reforma. La cuestión de que si se va a afear, para nada, yo creo que al contrario, va a favorecer a Reforma, le va a subir el nivel, a embellecer a Reforma, y puede ser eso subjetivo, esa es mi opinión, ¿no? Entonces, eso es algo muy subjetivo. ¿Por qué le va a embellecer? ¿Porque vas a sacar Porque vas a ordenar el transporte público, vas a... O sea, ¿hoy qué transporte pasa por Reforma, aparte de taxis y automóviles? Hay autobuses, ¿no? De autobuses RTP, ¿no? que no tienen la mejor tecnología. Lo que está ofreciendo este corredor es traer la mejor tecnología Euro 6, ¿no? Creo que, Sí. si no me equivoco, que tiene mucha mejor tecnología en términos de emisiones contaminantes que los actuales autobuses. Por el otro lado, va a reducir ampliamente los tiempos de transporte. Entonces, vamos a desincentivar el uso del automóvil, porque una vez que se acostumbren las personas que trabajan en la zona, pues en lugar de salir de su oficina para ir a otra reunión de trabajo que quede a 2 kilómetros, pues va a haber la opción del Metrobús y de la bicicleta. O sea, tenemos que transformar esta ciudad, salirnos de la idea del automóvil. Pero hay algo en lo que tiene Gustavo toda la razón, perdónenme. O sea, si hay un negocio oscuro, como el tema de las carteleras,
¿Por qué se lo dieron a esa compañía? Entonces vámonos contra el negocio oscuro. Yo coincido con el tema de transparencia y opacidad, pero entonces vámonos con el tema de los PATRs de anuncios. Sí, ¿Por qué pegarle al proyecto de transporte público? Pues, O sea, A ver, sucede Jonás. que, o sea, había una nota en la que decía que la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental calificaba la decisión del juez como una victoria histórica en términos de medio ambiente. Dista mucho de ser una victoria en términos de medio ambiente. Una autoridad que suspende la posibilidad de continuar con una obra que mitiga emisiones contaminantes, que ordena el transporte público, que ordena el entorno urbano, que elimina automóviles de la circulación diaria, no es una victoria para nadie, es una derrota para la ciudad. Si esto ocurre, tal cual, si el viernes se llega a hacer una suspensión, a ratificar una suspensión definitiva o dar una suspensión definitiva de la línea 7, pues entonces lo único que estaremos viviendo es una especie de aletargamiento de una decisión de movilidad de lo más adecuado en un corredor que podría tal vez no ser lo más simpático para todo el mundo, que por ahí circule. Lo que tú decías hace rato, el tema de los pobres, que no estén por aquí, ¿no? O sea, decía Enrique Peñalosa, que vayan en el metro y que vayan por abajo y que no los veamos porque no los queremos ver y los pobres son los del transporte ¿ese puede ser público. argumento? Es decir, que en efecto, cuando empieza a llegar toda la gente de Catepec, toda la gente de Martín Carrera, que hoy no pasa por Reforma, les va a permitir, en efecto, engrosar ese río humano. Contra eso están. Te voy a decir por qué no es argumento. Porque lo que sí se ha sabido y lo que se ha publicado, y en palabras propias del director del Metrobús, Guillermo Calderón, hace meses anunció que estimaban una tarifa de 12 pesos por pasajero, cuando la tarifa normal del Metrobús es de 6 pesos. Y eso sin dejar a un lado que no llegaba hasta Santa Fe, que iba a haber un transbordo en la glorieta de Petróleos, autobuses ya no de 2 pisos, porque los de 2 pisos, ¿qué crees?, carecen del torque suficiente en el motor para subir hasta Santa Fe. Sí. Parece que es una serie de improvisaciones, de errores, de falta de información, que sí irrita a la ciudadanía, y es el debate que he tenido con Javier. ¿Cómo puedes defender un proyecto que ni siquiera conoces? O sea, no es un transporte público para los de menos recursos. De 12 pesos por un tramo de 15 kilómetros, creo que no hay obrero, creo que no hay persona que realmente utilice esto en términos de transporte eficiente. ¿Tú tienes el dato? No, a ver, México, en la Ciudad de México se gasta entre 30 y 45 pesos diarios. En la Ciudad de México, quienes viven más o menos a 2 horas de sus empleos llegan a gastar el 30% de sus ingresos en transportar. Alguien que vive en Zumpango y trabaja en Coyoacán, si el salario mínimo ronda los 120 pesos, estamos hablando de 40 pesos más o menos. No parece descabellado. Pues, pero además por un tramo de 15 kilómetros, 12 pesos, sí es un poco alto, ¿no? Hay el otro argumento, el tema patrimonial, el tema de los monumentos que nos comentan, también es una cosa que me parece que es un poco... ¿Por qué dejamos que Gustavo nos explique? Porque lo mencionó de pasada. Sí, entonces, a ver, ¿qué querías decir con el tema de los monumentos? No se ha interpretado como expresa Jonás, no se ha entendido la resolución del juez octavo de distrito, que es un juez que genera sentencias novedosas de progresividad de derechos. Lo que el juez dijo no fue atacar el proyecto del Metrobús, ni siquiera se metió ese tema. Dijo que se proteja el área de monumentos y que se proteja el área de valor ambiental, los árboles y el bosque de Chapultepec. Mientras eso quede claramente protegido en la presentación del proyecto con el visto bueno de Lina, adelante con la línea 7. Lo que está en boca de todos, lo acaba de decir Javier. Creo que Lina no va a aprobar 898 marquesinas, algunas de ellas anuncios luminosos sobre el Paseo de la Reforma. Creo que va en contra de las visuales y la naturaleza y el trazo cultural de Paseo de la Reforma. A ver, perdón que les insista, pero si esto me recuerda al pasador, el proyecto de Chapultepec. Es una autoridad que dice, la quiero así, de esta manera, no me importan los permisos, no me importa informar, porque esta es una buena idea y las buenas ideas tienen que pasar aunque sea de manera autoritaria. Yo nada más quiero saber si en esto sí tenemos pero acuerdo. El proyecto de Chapultepec era un pésimo proyecto. Ahí sí no había duda, era un mal proyecto. Este no es un mal proyecto. Queremos cambiar lo de los anuncios. Si es bueno, tema de comunicación. Si es bueno, ¿le perdonas el autoritarismo a la autoridad? Es que, a ver, nada más para entrar a ese argumento. Pero, o sea, si es suficientemente bueno, pero no importa que me lo impongas autoritariamente. A ver, es que depende cómo visualicemos el proyecto. El proyecto en realidad es la sustitución de 180 buses viejos por 90 buses nuevos. Y se le pone un carril de concreto para que no el asfalto no se hunda en las paradas y eso. Cosa que se hace en todos los carriles de Metrobús. El confinamiento que está planteado es un confinamiento chiquitito, muy ligero, y parabuses para que la gente no se moje cuando llueva. O sea, los parabuses son necesarios. Sí, sí. Ese es el proyecto. Es un proyecto de buses con parabuses. Es eso. Ahora, si eso
si eso vamos a interpretar como que es una imposición, un proyecto de mejoramiento de buses, que de hecho todos los ciudadanos pedimos todo el tiempo, está en la ley, está en los planes de movilidad, no Ahora, tiene siempre hay una sentido discusión detener el complicada. proyecto. A ver, nada más Yo deja creo que plantearlo no- así. Una cosa es cómo esa obra afecta a los habitantes de una ciudad y otra cómo afecta a los vecinos concretos. Los vecinos concretos que viven frente a esos carriles pueden sentirse con una imposición, pero luego también el conjunto de la ciudadanía puede sentir que esos vecinos concretos se les están imponiendo. Entonces, en realidad sí hay una disputa de intereses que si no se procesa con cierto modelo democrático, puede llevarnos a una mesa como Eso la es que hoy cierto. tenemos. Déjame irme a corte y regresamos a ver cómo resolvemos, si se puede, un diálogo distinto. Porque si el juez suspende el viernes Sin detener el de proyecto. manera definitiva, ya para qué discutimos. De vuelta en Espiral, hablando de la línea 7 del Metrobús, la línea de reforma. Y cuando entro en estas conversaciones, no puedo dejar de pensar los agarrones durísimos que se puede dar una pareja, una familia, cuando se decide remodelar un cuarto, se decide poner una alfombra y no la otra, poner un mueble y no el otro. Creo que todos la hemos vivido, ¿no? Quien me está viendo no me dejará mentir. Válgame, agarrón los que nos damos los que vivimos en una misma ciudad. Que unos queremos un cuarto y una alfombra y una cosa y la otra. Y por eso siempre el tema de cómo construir ciudad, cómo establecer el espacio común y a partir de eso el mobiliario, el asfalto, las paradas, el transporte, siempre generan pasiones. La ciudad nos importa y eso yo creo que está muy bien. Hay maneras de resolverlo. Una de ellas es haber sido al amparo. No, lo ganaron. Y hay una disputa jurídica que quisiera que antes de que continuemos con la discusión nos establezcas aquí. Los diarios dijeron que es una suspensión definitiva, pero yo escuché al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, decir, nada definitiva, vamos a continuar. A ver, los dos son autoridad, una judicial, la otra administrativa. ¿A quién le hago caso y jurídicamente dónde estamos parados? Los dos tienen la razón. En términos jurídicos, Válgame. un Ahí sí les voy a decir, yo ya me voy. Ustedes dos tienen la razón, muchas gracias. son interpretaciones de conceptos de judicialización. En un juicio de amparo es un juicio que termina en una sentencia, pero paralelamente hay un incidente de suspensión que mientras se resuelve el fondo del juicio, se congelan las cosas, se suspenden. Se otorga la suspensión provisional en el juicio de amparo y el viernes que acaba de pasar se otorga la definitiva. Eso significa que durante el juicio de amparo hasta la sentencia definitiva estarán suspendidas todas las cosas que el juez ordene en su Si resolución. estuviésemos jugando en el patio de la escuela es estatuas de marfil, congela y se me hay. Hasta que no digamos la última palabra. ¿Cuándo se diría la última palabra? Yo calculo en unos 6 meses más o menos. Van a parar la hora 6 meses. Aun cuando Miguel Ángel Mancera fuera exitoso a través de su consejero en el recurso de revisión, la apelación de la suspensión definitiva, por las cargas de trabajo en el Poder Judicial Federal, una resolución regresaría, en el mejor de los casos, en 4 a 6 meses. Bien. Arnoldo, ¿tienes más o menos esa misma mirada? Bueno, ¿O cómo leíste la declaración de Mancera? Yo vi a Mancera yendo a ver a los jueces hoy mismo ya a discutir, Exactamente, o sea, que le den la razón. yo- Que usted sabe, luego hay algunos que tienen más vara alta que otros. Yo creo que es algo prioritario para la ciudad. Y pensémonos también qué visión de ciudad queremos a futuro, ¿no? Esta área, Reforma, es un área central. Hay muchos viajes de la zona metropolitana hacia las partes centrales de la ciudad. Frenar este proyecto es frenar una visión de ciudad hacia el transporte público. O sea, no nada más estamos frenando un solo corredor, sino es una visión. Entonces, ¿qué vamos a empezar a frenar otros corredores de Metrobús que se vienen en los próximos meses? Porque hay vecinos que están inconformes cuando esto es una decisión estratégica de ciudad. Bueno, ¿tú crees que el juez tiene estas reflexiones en mente? ¿O el juez, más en el tono legal de nuestro país, dice, a ver, ¿está el documento del INAH? No, no está. ¿Licitaron las marquesinas? No, no están licitadas. ¿El proyecto ejecutivo se dio a conocer? No, no está completo. Dice, todo la suspendo. O el juez está pensando
en el impacto urbano de su decisión, o debería pensar en el Me impacto gustaría pensar que va a pensar en el bien común de los ciudadanos de la ciudad. Yo pienso realmente que si se centra los argumentos solamente de algunos vecinos para frenar una obra tan estratégica en la ciudad, está erróneo, es un error. Es un error de ciudad y que puede poner un antecedente muy grave. Buenas. Hay un tema de, si no me equivoco, pasado mañana cumple 12 años de existir el Metrobús en México. 7 líneas. No ha habido una sola en la que no haya este tipo de problemas. La Sí, Insurgentes fue un dolor de cabeza. La de Insurgentes. Todavía fue la recuerdo cuando nos primera. prohibieron La de la la vuelta en Cuauhtémoc. U y la vuelta a la izquierda, la vuelta a la derecha, estábamos furiosos todos. Los Yo estaba, los me valet incluyo. parking, los ambulantes en la que va por el centro, que va del aeropuerto. Que por cierto, por eso decía yo, el Metrobús puede convivir con los espacios históricos y con el patrimonio cultural de cualquier lugar, de cualquier ciudad. Lo hace en muchas ciudades del mundo y lo hace ya en México con mucho éxito, en la Ciudad de México. Es increíble que después de 12 años de hacer esto, y de 7 líneas, y en abono del asunto de la comunicación y de la transparencia, y de entender a quienes se van a ver impactados por una obra de esta naturaleza, sigamos sin aprender la lección. ¿Y cuál es la lección? Pues la lección es que la autoridad tiene que socializar con mucha más profundidad estos proyectos. Y tiene que convocar, y si es preciso, a todos los vecinos posibles y decirles, señores, este es el proyecto, va a pasar por aquí, vamos a derribar estos árboles. Bueno, pero ¿no tienes O la sea, impresión sí. que la autoridad vive como incómoda de tener que compartir autoridad con los vecinos? Por supuesto que sí, porque la autoridad solo vive cómoda atendiendo lo que decía hace rato a sus clientelas. ¿Con quiénes son con los que negocian primero? Con los transportistas, y está bien, había que negociar con ellos, pero ¿y no con los vecinos? Es increíble eso. Eso es un error de comunicación gravísimo. Y la verdad es que es notable que hay otras ciudades del mundo. San Pedro Sula va a ser una Smart City dentro de poco tiempo. Sin menosprecio alguno de las dimensiones de San Pedro Sula o del tipo de ciudad, pues no tiene nada que ver. Esta ciudad es un monstruo. Y ellos están entendiendo que el proceso de comunicación es desde el comienzo, desde que se diseña y se conceptualiza una idea de esta naturaleza, porque es un asunto de política pública tremenda. A ver, Gustavo, te voy a sentir. O sea, con los argumentos que da Jonás. ¿No habría manera de reconducir el proceso sin clausurar el proyecto? Hoy dijo el consejero jurídico que es demasiado tarde para eso, pero coincido con Jonás. Qué diferente hubiera sido que hace meses o hace años actores como Jonás, como Arnoldo, como Javier pudieran haber conocido el proyecto, se hubiera socializado, enriquecido, el INAH hubiera podido opinar, aportar antes de dar la concesión de 898 anuncios, antes de comprar autobuses de 2 pisos que no suben hasta Santa Fe, antes de definir cuál va a ser el trazo o cómo va a ser el transbordo en un área de valor ambiental, todos hubiéramos podido enriquecer este proyecto. De plano es muy tarde, porque mira, lo que diga el señor Granados está bien, el consejero jurídico del gobierno, pero te pregunto a ti, tú tienes responsabilidad, o sea, quien presentó el amparo tiene responsabilidad, no hay manera de reconducir. Sin duda. Yo creo que sí hay tiempo, hay muchas interrogantes. Lo primero que debe de hacerse es hacer públicos todos los documentos. ¿Cómo llegaron a esa contraprestación? ¿Por qué 898 marquesinas? ¿Dónde va a ser el retorno en la glorieta de petróleos? ¿Cuántos árboles se van a talar en Chapultepec? ¿O cómo se va a planear el hecho de que no desaparezcan los microbús del Estado de México? Y generar una discusión breve antes del proceso electoral, en breve término, con una participación amplia y nutrida. Pero creo que la pregunta que todos deberíamos hacerle al jefe de gobierno es, ¿está dispuesto a sacrificar el negocio publicitario de 898 marquesinas con tal de que su línea 7 salga adelante? Solo él tiene la respuesta. Te decía hace un momento que en realidad siempre hay intereses encontrados. Normalmente es el del vecino al que le van a poner la estación de metro enfrente, o el que le van a construir el segundo piso a la altura de la ventana de su casa, Ah, bueno, eso es tremendo. versus el beneficiario, ¿no?, que vive en la Martín Carrera y que en efecto va a bajar de Ecatepec y va a poderse trasladar más rápido hasta Santa Fe. Y mira que hay muchos que trabajan en Santa Fe que viven allá arriba. Eso es una cantidad enorme. A ver, ¿cabría la posibilidad de ir a una suerte de plebiscito, de consulta del conjunto, de encontrar un procedimiento para no repetir estos errores? Mira, claro que sí. Sí, digo, la experiencia de las consultas y plebiscitos es bastante mala en estos temas porque polarizan, cosa que también polariza una mala comunicación, ¿no? Pero lo ideal es plantear el proyecto como para abierto y meterle un poco de diseño participativo. O sea, estos temas se pueden discutir y eso es lo que hay que hacer. Ahora, si nos esperamos, y eso es lo que yo haría,
Y yo creo que eso es lo que haríamos muchos que no estamos en el gobierno. Ahora, ¿cuál es la alternativa para nosotros que hemos planteado estos temas de participación, transparencia, movilidad sustentable? Nos esperamos a ganar la batalla de la transparencia, de la rendición de cuentas, del buen gobierno y luego implementar sistemas de transporte público mientras los pasos a desnivel, digamos, la movilidad en automóvil no pasa por requerimientos de transparencia ni nada, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos? Yo estoy totalmente de acuerdo en preguntar al gobierno del DF por qué el derribo de árboles. De hecho, hicimos una propuesta alternativa para Misterios y donde suponemos que se van a derribar muchos árboles para no derribarlos con ajustes en la operación. Generan cierto costo en tiempo para Metrobús, pero es aceptable. La línea 4 funciona compartido con autos. Reducir el número de anuncios o entender la racionalidad de los anuncios. Igual y sí tiene sentido. En muchos temas, la luz del anuncio es muy importante para el tema de seguridad. Pero no estoy diciendo, vamos a discutirlo. Yo creo que hay muchos espacios de discusión. La pregunta es, ¿nos vamos a esperar a ganar esta batalla para luego implementar transporte público, que es una necesidad de todos los días? La pregunta te la hace Javier directamente. Yo creo que nadie en su sano juicio se puede oponer, Javi, al transporte público. Nadie. El tema es cómo se implementa y la transparencia. Por un lado, nos dicen, ya no hay recursos para el plan maestro del metro. Es carísimo un transporte eléctrico. Pero por otro lado, el ciudadano de a pie vemos que la Asamblea Legislativa gasta 2,000 millones de pesos en presupuesto y en despilfarro. Esa irritación hay que canalizarla positivamente. Y si el gobierno no lo está haciendo, hagámoslo los ciudadanos, exijamos esa transparencia y debatamos el proyecto. Yo creo que si más allá de la judicialización que tomará meses, los ciudadanos nos ponemos de acuerdo en una propuesta integral de cómo sí el transporte sobre reforma, podemos convencer hasta el juez de distrito en no esperar los tiempos judiciales, ¿no? Pero, digamos, más allá de mi interés particularísimo, como te digo, el lugar donde trabajo no hay acceso a buen transporte público. La línea 7 me lo iba a resolver. Tiene eso tanto cuanto triste. En realidad, el otro argumento que a mí me enfada de que el juez diera la suspensión, se mantuviera la suspensión definitiva, tiene que ver con que el Metrobús es la gran apuesta, no solo para la Ciudad de México, lo decía hace un momento, ¿no? No es para Puebla, no es para Nuevo León, no es para Ciudad Juárez. Es decir, el metro es muy caro, ¿no? Acabar y hacer un túnel y meter maquinaria adentro, ya vimos qué pasó con la línea 12, ¿no? Es muy caro. Y los colombianos nos enseñaron que esta era una gran alternativa. Cabe la posibilidad de que esto sea, como decía yo en mi introducción, un hachazo, ya no nada más a la línea 7, sino al modelo de transporte urbano sobre el cual estábamos montando el futuro del país. Y el modelo que ha sido, yo diría, bastante exitoso. O sea, en 10 años vamos a construir 140 kilómetros de líneas de BRT, de Metrobús, lo cual nos sitúa en una de las ciudades con mayor extensión de red de Metrobús en el mundo. Es en la sexta. Ajá, es una de las con mayor extensión, ¿no? Entonces, la visión, y digo, con documentos de ITDP es no tener 7, tener 20 líneas de Metrobús. ¿Esto golpea o no? Yo digo que sí, o sea, sienta un muy mal precedente para la expansión de la red. Esta sentencia del juez podría verse repetida ahí donde se construya. Es una tentación, totalmente. Mira, de entrada no conocemos la sentencia. ¿No la han leído? Yo he leído extractos, sacó pero... el Poder Judicial un comunicado que da... Yo he leído ese comunicado, pero yo lo que les había dicho a los vecinos y a la AMDA es que... ¿La AMDA qué? La Academia Mexicana de Derecho Ambiental. Es que presentó el amparo. Es que ¿Ustedes sí, no conocen en la sentencia? ¿No se pues publicó? no, o sea, lo que decimos es un tema de transparencia, el alegato contra el gobierno del DF. Hombre, contra la opacidad. Estaría padre que compartieran esa sentencia, porque estamos creyéndoles, yo te creo a ti, pero estaría padre leerlo, porque en una de esas hay otra interpretación de la sentencia y entiendes mejor qué dijo el juez. Pero la verdad, pues es hoy, no conocemos la sentencia. Pero la preocupación y no tal la vez, dieron a conocer. ¿Ustedes la AMDA, conocen completa? ¿Usted? Yo ya la conozco, pero efectivamente... ¿Y por qué no es pública? Porque es un proceso judicial que no ha terminado. Entonces no Y está ese llamado, firme. o sea, sí extraña, Javi, que el llamado a transparencia lo hagas hacia el vecino, hacia el quejoso, hacia la sociedad civil, judicializando un tema de agravio,
pero con esa misma energía no le pidas la transparencia al gobierno de la ciudad Estimado, para apoyar el proyecto. Llevo ¿no? 10 años trabajando sobre el tema de transparencia, rendición de ¿Conoces el cuentas, proyecto inmovilidad. ejecutivo del metro, de la línea 7? Conozco el proyecto conceptual. No, que es- el ejecutivo, la memoria descriptiva, ¿la conoces? Yo no, pero yo no la conozco, pero ¿Cómo además no le he puedes avalar pedido. un proyecto que no conoces, Javier? No la he pedido, no la necesito. Yo ya la pedí vía transparencia y me la negaron. Es información reservada. Gustavo, creo que tú bajo una no has visto un supuesta proyecto auditoría. ejecutivo como es. No se requiere un proyecto ejecutivo para evaluar un proyecto. Son los detalles y no me interesan los detalles. El radio de giro de las banquetas, el tipo de material donde va a estar la estación. Son temas que ¿Nos puedes no me compartir interesaron cómo en este la glorieta momento. de Petróleos va a ser el retorno, el transbordo y el compartir bahías con los microbuses del Estado de México? ¿Tú ya lo viste? Gustavo, a mí no, el tema no me interesa específicamente los detalles de diseño. A ustedes quizás sí, pero a mí no. Tú tampoco me Ahora, obligas a... ¿sí te interesa la sentencia? Me interesa la sentencia y se las pedí y no la hacen pública. No entiendo por qué. Ahora dicen, no está firme. Si no está firme la sentencia, entonces quiere decir que todavía el juez puede decir otra cosa. En sentencia definitiva ya se entrará al fondo. Ahorita la suspensión es una resolución de un par de cuartillas. Tampoco Esta es una resolución está sentencia. firme sobre el tema de la suspensión. La suspensión definitiva. Entonces, ¿Por qué háganlo los pública. medios dijeron que era definitiva? Porque así se llama en materia de juicio de amparo. Ahora, Pero no es que pararon la obra de manera definitiva. muy buena pregunta, ¿no? O sea, porque, a ver, yo leí el encabezado de algún periódico y dije, ya se paró de manera definitiva la obra. No, a ver, esto es una suspensión definitiva. Definitiva dentro del juicio de amparo. Sí. Por eso, pero déjanos a nosotros Ahora me acuerdo también por qué leerla. estudié Derecho, pero también por qué no lo ejerzo. Qué cosas. Me vamos a corte. Regresamos para seguir hablando de la línea 7 del Metrobús. De vuelta en Espiral, hablando de, ya no sé si solo la línea 7 del metro, sino de la manera como construimos ciudad. Y sí diera la impresión de que la construimos, digamos, a veces a periodicadas, pero sobre todo a apagones, ¿no? Parte de la información la apagamos, parte de la información la apagamos, y esto nos impide, Jonás, tú lo dijiste desde el principio, un diálogo distinto. Claro. Si yo te metía al túnel del tiempo, te regresara un año y medio atrás, ¿qué reharías del proceso? ¿Cómo le darías la vuelta al proceso para no estarnos encontrando con esta posibilidad no solo de una suspensión definitiva, sino de la suspensión definitiva de la obra? Claro. No, digo, primero que nada, me parece que en el espacio público el disenso es importantísimo. O sea, un espacio público donde hubiera consenso estaría rarísimo y extrañísimo y sería no deseable. Hay que Angelical. hay que tener disenso en el espacio público, eso está bien. Pero lo que no está bien es que, como un mes y medio antes de que se dijera no se va a hacer el corredor cultural Chapultepec, fue que la autoridad decidió hacer un taller de socialización. Cuando ya Invex, que era el gran inversionista, sabía que iba a ser muy difícil y ya amenazaba con cobrar la penalidad que tenía con el contrato con el gobierno de la Ciudad de México. Es eso, es dejar pasar el tiempo. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer si regresamos un año y medio antes? Tener información de los dos lados. O sea, ahorita entre lo que comentaban Gustavo y Javier, vimos un ejemplo clarísimo de no acceso a la información por ninguna de las dos partes. Javier no, o sea, Gustavo dice, no conocemos el proyecto ejecutivo, Javier dice, yo no conozco la sentencia, y así se construyó este proceso, con una serie de negar la información al otro. Así no se construye ciudad, así no se atiende a los usuarios diversos de la ciudad. El señor que va a abordar en el norte de la ciudad y va a viajar al centro del país en Metrobús, tendría que saber un poquito más de información. Los señores que viven en Polanco, en Reforma, que se van a ver afectados por la obra, tendrían que saber más y el encargado de eso es la autoridad. Ahora, en algo tiene razón Javier. Es decir, de pronto todos los ciudadanos nos sentimos abogados, ingenieros, técnicos, especialistas en transporte público. Y pues la verdad, habría que decir que yo quiero información, pero también debo asumir que tengo conocimiento limitado. ¿Cómo decías tú? El radio de la banqueta. ¿O cómo lo llamabas? Sí, el radio de giro. Curvatura, el radio de giro. A ver, ¿hasta dónde es indispensable conocer hasta el último detalle? Mira, yo diría que también hay dos escalas de visiones, ¿no? Una escala a nivel vecinal, en el que se ve su entorno más cercano y entonces tiene una visión completamente distinta del proyecto, a probablemente los tomadores de decisión o los que están encargados de la obra que tienen que tener una visión más de ciudad.
y entender ciertas cifras. Por ejemplo, el 85% del espacio público en la ciudad es dominado por el automóvil. Y sabemos solo el 30% lo utilizamos. Y solo el 30% lo utilizamos. Esas son las cuestiones estratégicas de la ciudad, una visión de largo plazo que tiene la ciudad, que quiere cambiar. Y estos son de los proyectos estratégicos de la ampliación de la línea del Metrobús que van en esa línea, ¿no? Ahora bien, probablemente un vecino que se ve afectado porque cambia la circunstancia urbana a su alrededor, pues no tiene esos pensamientos de cómo esto se enmarca en una visión de ciudad. Y yo creo que ahí sí hay un conflicto, ¿no? Hay un conflicto entre cómo se ven los vecinos afectados por una obra, pero cómo también tenemos como ciudad tener que tomar decisiones estratégicas. A ver, Gustavo, te la devuelvo. Creo que medianamente hay acuerdo en esta mesa, si a ver, me permite decirlo así, a propósito de tu argumento de la transparencia, que fue el primero que planteaste. ¿Estarías tú de acuerdo que el Metrobús, digamos, visto en genérico, es una gran solución para la movilidad? Y si es así, ¿por qué no lo sería para Reforma, más allá del tema de la transparencia? Es de las mejores soluciones con los pocos recursos que nos han dejado estas administraciones, eso es indudable. El tema de Paseo de la Reforma es un tema cultural, histórico, también ambiental. Hay posturas vecinales que son no negociables. Por ejemplo, el bosque de Chapultepec no se toca, ni con el CETRAM Chapultepec con una torre de 49 pisos, ni con la Rueda de la Fortuna frente al castillo de Chapultepec, ni con la concesión de la tercera sección. La pregunta aquí es, ¿puede sobrevivir la línea 7 sin tocar el bosque de Chapultepec? ¿Sin pararse en Chapultepec? No. Obviamente la vialidad tiene que circular a través de la vialidad, pero el tema y lo que preocupa es que la manera en que está plantado el proyecto del Metrobús es que no hay manera de que sobreviva el retorno en la glorieta de Petróleos sin tocar el Parque Winston Churchill y el Parque Líbano frente a Auditorio. Y esas son posiciones no negociables. Está muy lejos Petróleos de esa zona que me estás diciendo. Tiene que haber un transbordo para los que van a Santa Fe y los que toman microbuses del Estado de México que no van a desaparecer. ¿Y eso es parte de la demanda de amparo? Bueno, el tema es no tocar el área de valor ambiental. Y el bosque de Chapultepec llega hasta Polanco, hasta el Parque El Mexicanito, Winston Churchill y el Parque Líbano. Es un área de valor ambiental que es una declaratoria de protección máxima en la ley. Ok, entonces entiendo que el juez lo que dijo es, yo no sé si el proyecto pasa por el área de valor ambiental y mientras sabemos, suspendo la obra. Por ahí va. Entonces, en cuanto el juez sepa que no va a pasar... Estamos enterando... Esta sí déjenme darla, ¿no? Si yo fuera voceador diría extra. Este es el tema. El tema de fondo es que no saben dónde va a ser la zona de transbordo, no es conocido y por lo tanto podría afectar una zona de valor ambiental. La zona de transbordo, según la información que está en la página de Metrobús, yo no he pedido el proyecto ejecutivo, el área de transbordo está en la glorieta de Petróleos, no está en el área de valor ambiental. No conozco esa información. Fue el director del Metrobús, Guillermo Calderón, a un recorrido con la secretaria de Gobierno, improvisadamente sobrepasó la reforma, intentó mostrar unos planos que ningún vecino pudimos entender. No sé, yo te estoy citando la información que está en la página desde hace semanas, en la página de Metrobús. La estación no está en el área de valor ambiental, está del otro lado de la glorieta de Petróleos. Del otro lado de la glorieta de Petróleos tenemos una zona embotellada, entraficada, muy complicada. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Es una pregunta válida saber cómo ahí se va a hacer esa zona de transbordo. Está el plano, es una zona que no se usa, que no es vialidad, que está entre ambos sentidos de Reforma. Hay un triangulito que no se usa. ¿El triangulito no es donde cayó el avión de Juan Camilo Murillo? Esa es la pregunta. No sé, no creo. Supongo que es esa. No, pero perdón, ya me estoy yo metiendo en No, porque este triangulito es derivado del proyecto de hace 2 años se hizo el paso subterráneo en Reforma, o hace más, y quedó un espacio vacío. El plano que está en la página de Metrobús establece ahí la estación de transferencia, no en el área de valor ambiental. Déjeme hacerte una pregunta, y tú que eres conocedora del tema, de vecino, abogado, hacia ti, Javi. ¿Crees que ahí puedan convivir autobuses de 2 pisos, autobuses de Metrobús que van a subir a Santa Fe, microbuses del Estado de México, taxis y bicicletas y el Metro Auditorio en ese triangulito? Pero el Metro Auditorio está más abajo. Pero ahí es el destino natural de muchas de las personas que van a transbordar. El Metro Auditorio debe estar aproximadamente a 2 kilómetros donde me estás diciendo. No tanto, pero es la distancia natural que muchos usuarios... ¿Cómo va a ser siquiera el transbordo hacia el Metro Auditorio? Pero no necesito que
que despejes mi preocupación planteada al principio. No hay un clasismo en esto. No quiero a las muchedumbres, ¿no? Lastimando el bellísimo paisaje de los que vivimos en las lomas y en Polanco. No hay un clasismo, es más un tema ambiental. Te lo digo como vecino de Miguel Hidalgo. Sinceramente, es que yo veo las el redes tema y ambiental, tengo la sensación de que hay clasismo. Nosotros estamos a favor de que no se cobre 12 pesos, que se cobre 6 y hasta Santa Fe. O sea, con el están dispuestos a transbordo incluido. subsidiarlo, pues. Pues, Sí, o sea, porque estar a favor es subsidiarlo, ¿no? sí. Aquí usen tu naturalmente. dinero y tus contribuciones para eso. Así es. Que te pongan la tenencia de vuelta. De que no se tale ni un solo árbol sobre el área de valor ambiental. Y de que haya un transporte público eficiente y se eliminen los microbuses del Estado de México. Pero esos son intereses que no se quisieron tocar en este proyecto. No, Digo, el tema ambiental es muy controversial que se tome esa bandera, porque el proyecto en sí tiene más beneficios ambientales que los impactos que tiene. Por un lado, sí se van a talar 640 árboles, eso es lo que está en la manifestación de impacto ambiental. Pero no en la zona de Chapultepec No Reforma. no sé específicamente en Es qué en punto. Misterios. Igual tú sabes ¿es un mejor. misterio o es el misterio? Pero digamos que, va a haber una compensación ambiental al Fondo Ambiental Público, va a haber replantación de árboles y simplemente la construcción de la línea de Metrobús evita, tengo aquí los datos, en cuántas toneladas esperan que se ahorre, creo que son 19,000 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿no? Y con metodologías avaladas por la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático. Entonces es muy cuestionable, hay muchas cuestiones positivas ambientalmente de este proyecto y socialmente también es un proyecto social. Sí. Entonces, decir que es un proyecto que atenta al sector ambiental, al medio ambiente de la ciudad, la verdad es que somos muchos los ambientalistas que podemos decir que no es cierto. Sí, a mí me parece que no se sostiene el argumento del impacto ambiental negativo de una obra como Metrobús. O sea, está comprobado que Metrobús mitiga entre el 20 y el 30% de emisiones contaminantes en un corredor vial. Está comprobado que elimina de la circulación automóviles privados, que eso tiene que ver con un asunto de clase, sin duda, porque el Metrobús, entre otras cosas, democratiza el uso del espacio público. Eso es importante en una avenida como Reforma. Y a mí sí me parece, yo sí leo un poco de un tema de clase en este corredor, porque la gente de ese estrato social que generalmente vive y trabaja en esa región no está tan acostumbrada a convivir con grandes propuestas de transporte público en esta ciudad. Y ese es un problema, porque hablando además del tema de la publicidad y todo esto, en Pereira, Colombia, que también fue una bronca meter el Metrobús, la calle sobre la que circula el Metrobús de allá, que se llama... no me acuerdo cómo se llama. Es la calle en la que es más costoso rentar en toda la ciudad a partir de la llegada del Metrobús. El Metrobús, entre otras cosas, le otorga plusvalía a las calles por las que pasa. Con todo, quien conoce la glorieta de Petróleos sabe que es un caos. O sea, Gustavo sí deja aquí un argumento muy generado en complicado. parte por los 180 microbuses que se van a retirar. Ojo. Se van a retirar 180, se van a dejar 90. O sea, la idea también es que esto... Y pasó en Insurgentes. O sea, en Insurgentes se quitó un carril y mejoró la velocidad de circulación de los vehículos. A mí me quedó la duda de si hay estimación sobre el impacto negativo ambiental. O sea, si lo que ustedes dicen es, va a impactar negativamente en términos ambientales, aquí no queremos, si hay una estimación sobre el impacto y hay una estimación sobre la mitigación de emisiones contaminantes que tienen ustedes para llegar a esas conclusiones, porque está como medio extraño. Lo que el vecino de a pie, que no es un técnico ni experto, vive es que más de 200 días al año en contingencia ambiental, más de 640 árboles, algunos de más de 40 años de edad. No pueden ser 200 días de contingencia ambiental. Bueno, perdón, o sea, sin calidad del aire óptima, por así decirlo. Más de 640 árboles, muchos de ellos ahuehuetes, una especie protegida y catalogada en la Ciudad de México. Y preguntas que se quedan al aire. ¿Por qué no optar, Arnoldo, por autobuses híbridos? Es la tendencia a nivel mundial. Ya no el Metrobús de esta tecnología Euro 6, ya estamos pasando a los híbridos, que tampoco es un costo tan restrictivo como el metro. ¿Por qué el gobierno de la ciudad ha abandonado el trolebús? ¿Por qué no se optó por un transporte limpio? El Programa Integral de Movilidad de la Ciudad planteaba corredores cero emisiones. ¿Por qué Reforma no pudo haber sido cero emisiones? Tantas dudas que a lo mejor existen en los estudios, pero el tema es, no se nos comunicaron claramente. Está padre, pero el tema es, yo, del lado, si ustedes no saben, ¿por qué no confían en los que sí hemos trabajado este tema desde hace mucho? Y lo que te digo desde todo lo que he visto es que no se sostiene la tesis de que hay una afectación ambiental ni patrimonial
a Reforma, a Chapultepec o a la ciudad, no se sostiene. Yo no veo en ningún lado eso. Igual y me ayudaría a ver tanto la demanda de amparo como la sentencia del juez. Sería muy útil para comunicar esto, pero no vemos de este lado afectaciones. No lo vemos. Ustedes, lo que leí de la nota del tribunal o de lo que fuera, es que se entiende que Reforma es un monumento histórico derivado directamente de la ley. Yo no soy abogado, pero entiendo que tiene que haber una declaratoria para que eso fuera. El centro histórico de la Ciudad de México requiere una declaratoria en 1980 para ser considerada una zona de monumentos históricos. Sería lo mismo para Reforma. No veo que se sostenga que todo Reforma, incluyendo los carriles de circulación, sean un monumento. Un monumento es el ángel y eso creo que el juez, entiendo que de la nota el juez reconoció eso. Pero de todos modos, no vemos que se sostenga el argumento de afectación ambiental. Pues yo concluiría que definitivamente si se suspende la línea de Metrobús en Reforma, vamos en reversa. Vamos en reversa en términos de sostenibilidad de la ciudad. Es un proyecto emblemático, es el corazón de México y estamos haciendo una transición hacia un transporte más sostenible, apoyando una mayor equidad social en la ciudad, que es muy necesaria, también en el corazón político, financiero del país. Entonces, esas son mis conclusiones. Que veamos por el bienestar común y una visión de largo plazo del país. En el sexenio de Felipe Calderón se anunció el PROTRAM, 47,000 millones de pesos para invertir en proyectos de transporte a nivel federal. 21 proyectos se han apoyado con ese dinero. Ni un centavo, ni un peso, ni un centavo a comunicación para abordar la transparencia, la información y la socialización de proyectos de este impacto a nivel federal, a nivel ciudades. No existe eso, es una necesidad importantísima. Curioso que uno quiera comunicar con transporte y no quiera comunicar con palabras. A fin de cuentas, ambas son indispensables, van de la mano. No saben cómo les agradezco la generosidad de sus argumentos. No era una conversación fácil y yo creo que han logrado, por lo menos que yo, y espero que usted que está en su casa o donde esté viendo la televisión, entienda mejor los dilemas. No sé si las soluciones, pero sí los dilemas. Y roguemos que estos dilemas se resuelvan bien para beneficio de todas las partes. Todos queremos una mejor Ciudad de México, todos queremos mejores ciudades en el país y en efecto, este asunto de la línea 7 puede llevar la historia hacia un camino o hacia el otro. A ver, cada quien se haga responsable del que está eligiendo. Nos vemos. Próxima semana, Canal 11, 10 de la noche, todos los miércoles, Espiral.